Comencemos con la primera parte de la conferencia. Algunos de vosotros, o bastantes de los que estáis hoy presentes, tuvisteis la oportunidad el año pasado de asistir también a la conferencia que coordiné y de la que fui participante. Y he intentado hacer un enlace a un siguiente paso, por decir de alguna forma, hacia la micronutrición, pero he querido esbozar una introducción de lo que es la macronutrición, el equilibrio y la importancia de los macronutrientes que deberíamos tener en nuestro día a día en la alimentación, la importancia de cuáles son los micronutrientes y el entender por qué debemos ajustar eso, y la importancia del equilibrio de nuestro intestino y de nuestro hígado, y cómo esos tres ámbitos en la exposición se van a interrelacionar y van a complicarnos, si se puede decir así, para que no sea tan fácil decir yo como muy bien, como hacemos con frecuencia o creemos que decimos con frecuencia, que seguramente lo hacemos mejor que otras poblaciones, pero veréis que incluso haré referencia a algunos trabajos que se han hecho en diferentes países que a priori deberían de tener buena alimentación y no es tanto así. Voy a empezar en el tema de la macronutrición y los aspectos que vamos a tener en cuenta. Evidentemente, nuestro estilo de vida va a venir determinado por una dieta equilibrada. Una actividad física adecuada, controlar el estrés, evitar tóxicos, todo esto se conoce. Se conoce, a lo mejor no tanto como se debería, pero se conoce en términos muy generales. Cuando hablamos de una dieta equilibrada, evidentemente nuestra sociedad es la que nos va a delimitar el equilibrio. En España no vamos a comer igual que van a comer los griegos, no vamos a comer igual que los americanos, no vamos a comer igual que los africanos. Nuestro día a día nos va a determinar que vayamos haciendo unas relaciones personales, que nos eduquemos a nuestros hijos en unos determinados hábitos y evidentemente influenciados por unos medios de comunicación que nos van a ir delimitando la influencia de lo que es muy importante comer y de lo que se debe comer, y que lo recibimos todos los días en la publicidad. Y estoy hablando en concreto de determinados alimentos que son del saber popular, como puede ser la leche, y ahora entraremos después un poquito en el detalle, o no demasiado en el detalle, lo comentaré. Mirar el componente en cuanto al estilo de vida de la evolución que hemos tenido. Fijaros que en 1970 la actividad física y la dieta, nos dice el Instituto Nacional de Epidemiología, que aportábamos aproximadamente unas 2.700 calorías. Y fijaros que ya en el año 2000 íbamos como por unas 3.400 calorías diarias. Igualmente, en el componente en el estilo de vida, si os fijáis, en 1987, el grupo en azul clarito son los jóvenes y el grupo naranja, que son los mayores de 65 años. Daros cuenta que en 2003 los jóvenes han disminuido muchísimo el ejercicio físico y lo que han pasado a tener más ejercicio físico son los mayores. Y en cuanto a nutrientes, en términos generales, todos sabemos y conocemos que se utilizan hidratos de carbono, que se utilizan grasas y que se utilizan proteínas. El tema de las grasas lo voy a tocar sí muy de soslayo, porque el doctor Galea nos va a hablar en detalle. Pero sabemos y nos conocemos muchos de nosotros que hay grasas saturadas, que hay grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y que la degradación de algunas de estas grasas industrialmente se van a transformar en grasas trans. Y sí que es cierto que en el saber popular, en la mayoría de las dietas, y se utilizan con frecuencia, hacemos por evitar, porque la grasa engorda. En términos generales, ese es el término que se suele utilizar. Ya veréis que no es tanto así para todas las grasas. En los ácidos grasos os digo que no entro mucho en detalle, pero mirar en la línea inferior que en las grasas saturadas lo que vamos a tener, fijaros aquí, es un aumento de colesterol y de la inflamación. En las grasas monoinsaturadas sí que vamos a tener un nivel de antioxidación, vamos a bajar el colesterol total y vamos a subir el colesterol bueno. Los omega 6 nos van a favorecer la inflamación y nos van a cerrar los vasos y a favorecer el que se nos agreguen las plaquetas, y sin embargo los omega 3 van a ser antiinflamatorios, nos van a vasodilatar y nos van a favorecer que no se nos agreguen las plaquetas.
Fijaros en esta diapositiva, mirar aceite de oliva o carbohidratos. En la mayoría de las dietas y muchos de los deportistas hablan de, bueno, yo tomo arroz, pasta, porque es lo que necesito para la energía, grasa no tanta, necesito cuando voy a competir. Fijaros, una dieta baja en grasa hace que la energía la tengamos que sustituir por un aumento que venga de otros principios. Por ejemplo, en general se utiliza el hidrato de carbono. Y en general se utiliza la pasta, la patata, el arroz. Si la dieta es rica en carbohidratos, efectivamente se reduce el colesterol total, tanto como en una dieta rica en aceite de oliva. Pero si la dieta es rica en aceite de oliva, además vamos a poder mantener un nivel adecuado o alto del colesterol que nos protege, del HDL, del bueno. Mientras que si fuese una dieta rica en hidrato de carbono, no es así. Y el carbohidrato nos va a hacer además que suba el triglicérido. De manera que además en esta diapositiva vemos que encima, si tomo aceite de oliva, voy a poder reducir la presión arterial. Protejo la pared del vaso. Voy a poder protegerme de la arteriosclerosis, bastante. Y voy a reducir el riesgo de trombosis. En cuanto a las dietas, dependiendo del tipo de dieta, lo que hablábamos al principio, dependiendo de las poblaciones, en las dietas occidentales se hace un aporte más importante en la carne roja, en los productos cárnicos en general, en la leche entera, en el huevo, en los dulces y en los cereales refinados. Si nos vamos a la dieta mediterránea, al aceite de oliva, a la verdura, a la fruta, a los cereales integrales y al pescado. Mirad qué bien se ve lo que es la dieta mediterránea en este plato. Fijaros que si fueran porciones de pizza, hay una porción solamente donde tenemos la proteína del pescado. Veis que prácticamente la carne no está. Hay otra porción de cereales integrales. Hay una de azúcares donde pone aceite de oliva, camelina, nueces y mantequilla bio, mantequilla que no margarina. Y luego prácticamente 5 partes donde están las especies, el curry, el tomillo, la legumbre y la verdura. Daros cuenta que esa es la dieta mediterránea. En resumen, lo que tenemos que protegernos son los vasos, entre otras muchas cosas. Y podemos afirmar, porque hay suficientes estudios, que los componentes de la alimentación nos van a delimitar y mucho la evolución de determinadas enfermedades vasculares. Mirad lo que ha ido pasando, y esto lo sabemos. No nos movemos, comemos muchísimo, comemos lo que no deberíamos comer, un tipo de grasa que no es el que necesitamos y, por supuesto, demasiado consumo de carbohidratos que no necesitamos y de cereales refinados. Esto también lo sabemos, la mayoría. Tenemos que mantener un índice de masa corporal adecuado, tenemos que comer poquito. Y en términos muy generales, terminando en la macronutrición, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar, ya lo hemos dicho, la grasa insaturada, el aceite de oliva, los frutos secos y el pescado. Cuando le decimos a la gente come frutos secos, la inmediata va a ser, oye, el fruto seco engorda mucho. Oye, el fruto seco sí, pero te vas a quitar el hidrato. Estamos sustituyendo una cosa por otra. No te estoy diciendo come lo mismo que estás haciendo y añade el fruto seco. ¿Ok? Hacemos o deberíamos hacer mucho más hincapié en la fibra de la fruta, la verdura y la legumbre. Evitar la harina, haciendo referencia al pan blanco, pero a la harina en general. Y evitar, y esto sí se sabe, el abuso de dulces, la pérdida de las comidas convencionales. Cuando hablo del picoteo ya veis lo que estamos dibujando abajo, las galletas, los snacks, las patatas fritas y deberíamos mantenernos en la comida tradicional. En resumen, en cuanto a un libro de instrucciones de la macronutrición, es comer poquito, moderado, apaciguar ansiedad, disfrutar mucho, y eso es muy importante, valorar la afectividad y mantener la forma física. Nos metemos en un terreno un poco más complicado, en la micronutrición. Y esto espero que no sea demasiado pesado, pero necesito hacer una introducción de lo que son los oligoelementos y cuál es el fundamento de la micronutrición. Veréis, la composición de cualquier edificio sería el ladrillo, digamos, en última estructura. Necesitamos saber que nuestra composición tiene elementos de construcción y de combustión. Y luego hay otros elementos que se llaman catalizadores, que serían, pues como en un pegamento tendríamos una parte y otra, y hasta que no juntamos una parte con la otra no se hace una masa dura que cataliza la reacción
y se constituye en una forma sólida, ¿vale? De forma que el concepto del bioelemento es un elemento que tenemos químico, que forma parte en el ser vivo y que según su abundancia, que no la importancia, se hacen 3 categorías. El principal, el secundario y el oligoelemento. El principal, todos seguro habéis escuchado, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, que son los prioritarios, los principales y son el 95% de la composición de nuestro organismo. Si pasamos a los secundarios, también seguro de oídas, los conocemos la mayoría: el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el cloro, el magnesio y el azufre. Pero luego hay otros, y veis en el dibujo, el zinc, el litio, el hierro, el flúor y muchísimos más que prácticamente aparecen de forma vestigial. ¿Qué pasa? Que funcionan regulando de 4 maneras. Cada uno de ellos, y muchos de ellos en muchos sitios y de diferentes maneras, pueden trabajar en esa acción catalítica que os decía antes, es decir, necesito este elemento, por poneros un ejemplo, el zinc, para que se fabrique este producto que voy a necesitar para lo que sea. Pues para defenderme en los linfocitos, en los leucocitos, en una infección, por ejemplo. Y si no tengo zinc, difícilmente voy a salir de las infecciones y probablemente voy a estar en infecciones de repetición y no entiendo por qué vuelvo a coger otra, etcétera, etcétera. Y a lo mejor el déficit es que no pueden fabricar nuestras células el final de lo que necesitan para poder pelear esa infección. En otra forma de trabajo podrá ser la acción hormonal. Ejemplo que podemos conocer todos, el yodo. Seguro que os suena que la sal yodada es importante y que nuestro tiroides lo necesitamos para funcionar y va a necesitar yodo. Difícil si no tenemos un aporte de yodo adecuado, vayamos a tener un buen funcionamiento de nuestras hormonas tiroideas, ¿vale? Una acción plástica, más fácil. El calcio y el fósforo, que los vamos a necesitar para los huesos si no tenemos un nivel adecuado, pero no es tan fácil porque tiene que haber un equilibrio del calcio, del fósforo, del magnesio en una determinada proporción, porque si no, incluso no se van a absorber como se deben de absorber. Y luego la acción sobre los canales iónicos es otra manera de funcionar, por ejemplo del magnesio. Vamos a estar más nerviosos, vamos a estar más irritables, vamos a tener calambres si no tenemos un adecuado nivel de magnesio. ¿Qué pasa con todo esto? Pues bueno, que si yo tengo un producto inicial y tengo que llegar a un producto final que necesito, pues por ejemplo, lo que hablaba ahora mismo, para defenderme y tener mis defensas en condiciones, si no tengo zinc, pues difícil, por mucho que tenga cobre y magnesio, que son los que tenemos en los pasos siguientes, no puedo llegar al final. En cualquiera de esos escalones donde tenga un fallo, no puedo llegar a fabricar el producto final. ¿Y qué me puede pasar? Pues que no tenga un buen aporte. Mirad, podemos estar pensando que comemos estupendamente, pero el problema ¿cuál es? Ahora mismo los cultivos no tienen las cantidades adecuadas en el terreno. Las tierras no se dejan en barbecho el tiempo suficiente. Hay tierras deficitarias en selenio hace mucho tiempo. Hay muchos cultivos que son hidropónicos, que ni siquiera los tomates, por ejemplo, se están cultivando en la tierra. El aporte que tienen, a pesar de que digamos, vale, yo como minerales, pero es que ni siquiera en condiciones el aporte es suficiente porque la calidad del alimento ha disminuido. Insuficiencia, asimilación. Las personas con una determinada edad empiezan a tener un cierto deterioro, hay una cierta atrofia de la mucosa, a lo mejor mi estómago no absorbe lo que debe, etcétera, etcétera. Inactivación, pues es que depende de lo que tome, a lo mejor si me lo tomo con este producto resulta que se me está quelando y ya no se puede absorber porque lo estoy neutralizando y el principio activo que podía estar me lo como con algo que resulta que me lo inactiva, ¿vale? Exceso de eliminación, perdón. Pues bueno, ¿cuánta gente no hay que está tomando o bien por patología o bien porque están tomando diuréticos, productos para las dietas, etcétera, y están perdiendo determinados principios que necesito para el funcionamiento de mis células? O un aumento en las necesidades, en las embarazadas, en los niños, en las personas mayores, en las infecciones, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en las consecuencias donde tenga sus carencias? Desórdenes biológicos, muchos. Hay muchísimas enfermedades inflamatorias, artritis reumatoide, fibromialgia, que ahora está de moda, déficit de atención en los niños, cánceres,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, porque hay desajuste en la sobrecarga que se está haciendo. Al final, lo que tenemos que tener, como tendríamos que tener, por ejemplo, en un coche, son las revisiones pasadas y los niveles que debo de tener ajustados a lo que necesito para funcionar. No necesito solo gasolina, necesito el filtro, necesito el nivel de agua, necesito el aceite y necesito todos los micronutrientes para ajustar ese funcionamiento de mis células. Bueno, pues las bases de la micronutrición, que las estamos esbozando, las vamos a ver desde 3 puntos. La introducción en los conceptos, la evidencia de los estudios que se han hecho y el caso de Finlandia. Ahora veréis qué curioso. ¿Qué es la micronutrición? Pues una disciplina nutricional que está reconocida, que existe como especialidad en Francia, creo incluso que existe en la universidad como una especialidad, y que nos va a hablar pues del ajuste de los minerales, de las vitaminas, de los ácidos grasos esenciales, de los aminoácidos esenciales, que son los que nos forman las proteínas, y de los fitomicronutrientes. Los macronutrientes los hemos comentado. En términos generales, las proteínas, los azúcares y las grasas. Y los micronutrientes, los que acabo de decir. ¿Cuáles son las personas con déficit de riesgo? Pues si leemos la lista veréis que la mayoría. O bien porque se consumen alimentos industrializados, que lo hacemos la mayoría, por muchísimo cuidado que queramos tener. Las mujeres y hombres en edad de procrear, en las embarazadas o en los lactantes. Los adolescentes, pues porque probablemente tienen unas necesidades pues por consumo de una dieta no adecuada, que es difícil además que se introduzcan en las dietas más convencionales. Las personas mayores, los deportistas y las personas que hacen dietas con frecuencia. Si miráis la lista veis que casi la población entera. Mirad, en el trabajo... en un estudio que se hizo, el estudio Subimax, se llama Subimax porque es suplementación a dosis nutricionales de vitaminas, minerales y antioxidantes, se aportaron vitamina C, vitamina E, betacaroteno, zinc y selenio. Ese fue el ensayo en un grupo de población de 12 a 15.000 sujetos. A un grupo se le hizo una suplementación real y a otro se le hizo una suplementación que era un placebo, evidentemente sin que supieran uno y otro a qué grupo se pertenecía. Y si os fijáis, en la primera columna el descenso es de un 37% del grupo de varones a los que sí se les daba una suplementación, en el descenso con respecto a la aparición de un cáncer. Pero curiosamente, fijaros que en ese estudio el porcentaje que no cumplían las cantidades diarias recomendadas, por ejemplo, de vitamina A, eran del 35 al 45% de los adultos, de la E el 100% de los adultos, del hierro el 90% de las mujeres y el 30% de los niños, del magnesio un 40%, del zinc un 35% en los niños y un 70% en adolescentes y mujeres, de omegas la mayor parte de la población, de vitamina D, que la necesitamos para el calcio, la mayor parte de la población, y de yodo el 70% de la población. ¿Qué quiere decir con eso? Evidentemente, y ahora disponemos, y afortunadamente el doctor Galea nos lo va a contar, podremos hacer mediciones analíticas para ajustar nuestros niveles. ¿Estamos diciendo que hace falta hacerlo a toda la población? Ni mucho menos. Hay estudios que me dicen que en términos generales el 100% de la población tiene un déficit de vitamina D y que el 100% de la población tiene un déficit de ácidos grasos. Quiere decir con eso que yo sé que tengo que ajustar de alguna forma en mi nutrición, en mi macro y en mi micronutrición, si me permitís el término, a ojo de buen cubero. Y evidentemente, si hay una patología, tengo la posibilidad de hacer un ajuste personalizado y un estudio de cada una de las patologías. Mirad, en el estudio que se hizo de 7 países, Finlandia tenía, como veis, una mortalidad coronaria de 466 y la mortalidad por cualquier causa de 1.390. Pero fijaros que está en rojo abajo. Creta tenía una mortalidad coronaria de 9. Y se sabe que era porque hacían un consumo de fundamentalmente dieta mediterránea y consumían una hierba que se llama verdolaga, que es un ácido graso esencial, el alfa-linolénico, y lo hacían en el desayuno, pero es que además las cabras comían verdolaga por la calle, el consumo de luego la leche era casi una leche omega 3,
la gallina, o sea, quiero decir, el huevo y la leche no eran el tipo de grasa que no debemos consumir, sino que eran omega 3. ¿Qué hicieron los finlandeses? Que estamos bastante lejos en nuestra población de hacer. Pues promocionaron el aceite, que en España sé que es complicado que nos traguemos esto, el aceite y la margarina de colza. Después de lo que pasó aquí en España no podemos decir eso, pero es que sepáis que la composición es la que debe de ser, entre otros aceites. Y hubo un descenso también, además se estableció como por decreto del consumo de sodio. Redujeron la mortalidad cardiovascular un 75%, la cerebrovascular un 75% y la del cáncer un 65%. Hay países que han penado el consumo de patatas fritas y lo han gravado en los impuestos. Pues mientras que nos llegue eso, afortunadamente tendremos que contar con el ajuste de la suplementación de la micronutrición y, por supuesto, indispensablemente de haber ajustado la macronutrición. Y espero que no se esté haciendo demasiado denso porque necesito todavía incidir un poquito en la importancia de lo que tenemos que equilibrar, porque está muy bien que ajustemos lo que comemos y que ajustemos los micronutrientes, incluso que pretendamos hacer la suplementación, pero evidentemente yo necesito saber que mi intestino va a absorber lo que yo estoy aportando. Difícilmente me sirve de algo si yo hago una suplementación macro o micronutricional y resulta que mi intestino está liquidado y mi hígado está funcionando regular. Estas dos cosas nos hacen falta dentro de los 3 puntales que os he planteado en la conferencia. En cuanto al equilibrio enterohepático, quiero hablaros del ecosistema intestinal. Mirad, la flora, que eso creo que lo hemos escuchado igualmente en la mayoría de la publicidad, la flora intestinal y los lactobacilos y lo importante que es cierto que es así. No es verdad todo lo que nos cuentan ni cómo nos lo cuentan, pero es cierto que hay que ayudar a la flora. Ni os imagináis la cantidad de millones de bacterias con nosotros que son necesarias y que nos ayudan a la absorción e incluso a la fabricación de muchas de las vitaminas. El intestino es un órgano inmunitario. El 80% de nuestras defensas se fabrican y se pelean desde el intestino. Es nuestro segundo cerebro y hay muchísima frecuencia de alteración de ese equilibrio en la flora intestinal. Hay probióticos y cicatrizantes. Mirar, en una parte del intestino hay una determinada flora que nos fabrica un proceso que fermenta y en otra parte que produce putrefacción. ¿Cuánta gente de la que conocéis no os cuenta que por la noche tienen la barriga que parece un globo y que además las heces huelen fatal y que me sienta mal y que estoy estreñido y que depende de lo que como tengo que andar regulando mi tránsito intestinal? No se le da la suficiente importancia y la tiene y mucho. ¿Qué pasa con la flora? Pues mirad, favorece la digestión de los alimentos. Estúpido que estemos haciendo el ajuste de qué comemos, qué no comemos y luego resulta que en nuestro intestino no podemos absorber lo que estamos comiendo. Hace un efecto barrera y sintetiza, ya os lo he dicho, sustancias que nos van a proteger de determinados virus y de determinadas bacterias. Sintetizan algunas vitaminas, algunas defensas, algunas inmunoglobulinas y es responsable de la impermeabilidad. Mirad, esto sería un esquema. Lo que tenemos abajo, que pone mucus, sería el moco, y lo que pasa donde pone luz intestinal, lo veis aquí, digamos por aquí va pasando la mayoría de la porquería, entre comillas, si me permitís, que atraviesa con la ingesta del bolo alimenticio. Si tenemos ocupados los huecos de abajo por las bacterias que nos ayudan, no van a quedar huecos para que se ocupen por bacterias que no necesito tener y que me van a poder contaminar. Y esta diapositiva, que es densísima y estuve dudando si quitaros, decidí que no, porque me parece que se ve, espero que se vea lo suficiente. Mirad, en este trocito veis que fácil se ve como un empedrado, como si tuviéramos una pared en la que estamos viendo los ladrillos, en la que aquí hay un acúmulo de esas cositas azules que se ven,
que resulta que son linfocitos que nos defienden, es una placa de Peyer, que nos defiende de las infecciones. Este empedrado es como si yo tengo un muro y el muro está íntegro. El momento que yo empiece a darle golpes, agriete el muro y le siga dando golpes, termino haciendo grietas. Conforme ya tenga la grieta, es mucho más fácil que se hagan otras grietas. ¿Qué va a pasar si todo eso se agrieta? Fácil que se atraviese y se pase al interior a sangre parte del alimento que estemos consumiendo, aparte de otras muchas cosas que no nos interesan de la alimentación. Nosotros toleramos lo que comemos, no nos estamos peleando, no generamos una defensa o una alergia a todo lo que comemos en general, ¿vale? Porque para todo eso tenemos la integridad de la pared, la flora que nos ayuda y el moco. Esto ya lo hemos comentado. El sistema nervioso que tenemos en el intestino igualmente nos ayuda porque tenemos 20 tipos de neurotransmisores, tenemos 100 millones de neuronas, una conexión permanente entre el sistema nervioso intestinal y el sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Que si se nos altera el equilibrio, nuestra flora no nos va a ayudar. Y vamos a poder tener sintomatología digestiva, lo que os decía al principio, dependiendo de qué flora se altera, en qué parte del intestino, pues resulta que igual tengo muchos gases y que por la noche estoy hecho un globo, o resulta que a lo mejor tengo gases y además estreñimiento o despeños diarreicos, etcétera, etcétera. Pero es que si tengo una hiperpermeabilidad, si se me ha roto la integridad del adoquinado que veíamos en la diapositiva anterior, puede estar pasando a sangre alguna parte de la alimentación y el famoso test que habéis escuchado en ocasiones, bajo mi punto de vista muy mal explicado a la población general, de me van a hacer un análisis para ver exactamente a qué me sienta mal y qué es lo que me engorda. Eso no es así. Tú puedes determinar efectivamente en la sangre que has encontrado una inmunoglobulina, es decir, una respuesta que has hecho tú contra un determinado alimento. ¿Y por qué la encuentras? Porque yo me peleé con aquel alimento, porque pasó por algún sitio y pasó por el intestino. ¿Qué me está diciendo indirectamente? Y lo puedo hacer en la analítica. Puedo saber si tengo íntegro bien el intestino o no lo tengo bien y me está pasando por el intestino lo que no debe estar pasando. Y puedo estar teniendo sintomatología extradigestiva donde yo resulta que lo que tengo es un dolor horroroso en la espalda, me duelen los músculos, me duele la cabeza, me duele lo que sea, y probablemente lo que yo ando es peleando con un principio que es un complejo antígeno-anticuerpo que anda circulando por mi sangre y que yo casi no identifico porque no es una alergia conforme se conoce. Esa sintomatología extradigestiva ha pasado a cuenta de esto. Mirad, la integridad, aquí tenéis una foto de lo que sería. Esta es la integridad de lo que tiene la pared, pero si se me rompe, va a pasar el trocito a lo mejor del alimento. ¿Y qué voy a tener? Pues sintomatología probablemente cardiovascular, una alteración inmunológica, o en la piel, o en el pulmón, o en el cerebro, o en la articulación, o en el músculo. Hay muchísimas enfermedades que están relacionadas con un desequilibrio en el intestino, con un desequilibrio en cómo me funciona el hígado y, por supuesto, relacionado con la alimentación. Esto sería, y no voy a hacer el detalle de cada una de las cosas, lo que en la primera parte tenéis en cuanto a una alergia convencional, es decir, yo me tomo una fresa, soy alérgico y me pongo malísimo y a lo mejor me voy a urgencias porque he hecho una reacción alérgica. No es lo que estoy hablando. Eso está mediado por un tipo de inmunoglobulina, de defensa que hace mi organismo diferente a lo que estamos hablando, que es poco conocida, el diagnóstico es difícil, la reacción se produce a 20 horas o 20 días, los síntomas están fuera del tracto digestivo, lo padecen un 40-60% de la población. Hay muchos alimentos, incluso hasta 80 alimentos que me pueden estar produciendo esto. Y voy a tener incluso una atracción por el alimento responsable y me va a poder mejorar conforme lleve tratamiento y repare la mucosa del intestino. Es reversible. ¿Y cómo voy a poder ayudar a esto? Pues probablemente equilibrando la flora, corrigiendo, reparando el daño que pueda tener en la mucosa intestinal y mejorando la defensa que hace mi propio sistema inmune que tengo en el intestino. El probiótico
que es lo que hemos escuchado, no lo que lleva el Actimel, y no es por hacerle publicidad, lo que lleva el Actimel es un trocito del probiótico que pasa de largo y que no se queda para nada, y que además está metido en un vehículo que tampoco es el más adecuado. El probiótico transita sin colonizar, dura aproximadamente de 2 a 20 días, el efecto va a ser inmunoestimulante y va a persistir la bacteria viva, porque todos los lactobacilos que vayamos a tomar no van a tener esas propiedades, y la tasa de supervivencia en el tubo digestivo debe ser de un 10 a un 30%, según el tipo de lactobacilo que vayamos a ir tomando. Y el equilibrio enteropático, que ya os dejo, casi estamos llegando al final, sería cómo me funciona el hígado. Es decir, yo he estado comiendo fenomenal, muy bien, pero es que encima a la fruta y a la verdura le están echando un montón de tóxicos, porque le echan para fungicidas, pesticidas, a la leche le dan antibióticos a las vacas, a los pescados los están metiendo en piscifactorías y están metiéndoles piensos que no son los que deben, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mi hígado tiene que ir quitándome toda la porquería que yo me ando comiendo en el día a día. Entre otras cosas, además, virus, bacterias y minerales que no me hacen falta. Los peces están contaminados por mercurio. Los peces grandes, Lagón ya hace tiempo que dijo que dejara de consumirse, por ejemplo, atún, que se sabe que los mares están todos contaminados por mercurio. Luego, hace falta que nuestro hígado nos vaya limpiando toda la porquería que añadimos a lo que nos andamos comiendo o intentando comer como debemos. ¿Qué pasa? Que tiene una primera fase donde prepara, porque el producto entra como soluble, el liposoluble, lo prepara, fabrica unos metabolitos intermedios, o sea, un producto de desecho, digamos, intermedio, lo conjuga con alguien y bien lo elimina por heces o bien lo elimina por orina, como hidrosoluble. ¿Qué voy a hacer en la práctica de la nutrición? El motivo de la consulta es sentárselo primero con el paciente y decir, ¿qué te pasa? Porque necesariamente tendremos que saber, casi todo el mundo tendrá que ajustar algo. Ya os digo, no es que a todo el mundo tengamos que andar pidiéndole un análisis de entrada, pero intentando ajustar primero sabiendo, dime qué comes, cómo comes, en qué orden, de qué manera y qué tipo de alimento. Por supuesto, con un cuestionario y escuchando lo que te tiene que decir el paciente. El examen clínico detallado, porque la exploración clínica nos va a decir muchísimo. La biología de cada uno, no estamos todos igual preparados. Sabéis que nos bebemos, hay quien se bebe una copa de vino y está borracho y quien se bebe una botella y no se ha enterado. Y eso es porque su hígado detoxica muchísimo. Y como eso para otras muchas cosas. La orientación diagnóstica pasa necesariamente por sentarse y escuchar. Y la terapéutica la vamos a plantear primero ajustando en la colaboración con el paciente, si no difícil que vayamos a nosotros poder hacer nada. No se trata de te voy a mandar una pastilla, te vas a tomar esta pastilla y hemos resuelto el tema. Los motivos de consulta, pues prácticamente todo lo que hemos comentado, porque nos cabe todo. Nos cabe el deporte, nos cabe el me voy a preparar porque estoy embarazada, porque el niño está estudiando, pues porque eres deportista o por lo que sea. Y porque evidentemente todos vamos a ir envejeciendo y la pretensión es quiero envejecer con la mejor salud posible. De manera que tenemos que equilibrar lo que os acabo de decir. La alteración en el equilibrio en la flora intestinal, la sintomatología digestiva, por supuesto, es quizá la más fácil de identificar, la sintomatología extradigestiva y el tema de las intolerancias lo vamos a empezar a escuchar, espero que cada vez desde un ámbito más ajustado a lo que realmente es, y las infecciones intestinales y otras cosas. ¿Qué hacemos? Pues ajustar con probióticos la mayoría de las veces con los micronutrientes, una vez que hayamos hecho o no la determinación, en el caso de que consideremos que haga falta analítica o sencillamente con las encuestas nutricionales. Y por supuesto no podemos olvidar la macronutrición. No te sirve de nada que yo te diga tienes que tomar omega 3, tienes que tomar un determinado suplemento y resulta que tú vas a seguir comiendo patatas fritas todos los días en la comida y vas a estar yendo al burger casi a diario y vas a seguir comiendo pizzas casi fundamentalmente. No tiene sentido, no vamos a hacer nada con la micronutrición si no ajustamos la macro. Y por mi parte, hasta aquí es lo que podía aportar. Le dejo la palabra al doctor Galea. Muchas gracias. Mientras me la está preparando, dos cositas. Ha sido fantástica la ponencia porque ha hecho un resumen de lo que es la medicina funcional, y la palabra lo dice, funcional, es decir, cómo funciona nuestro organismo. Es decir, es medicina clásica,
pero que no tienen tiempo nuestros compañeros médicos que hacen la atención primaria o especializada, no tienen tiempo en ir más a fondo en estos temas que son fundamentales. Una consulta de medicina funcional, micronutricional o nutricional es 1 hora y media. Un médico de atención primaria le es totalmente imposible, no es su culpa, ¿vale? Esto es un plus a la medicina, entre comillas, tradicional. Y otra cosita que quería comentar, cuando hablo del estudio sobre los cretenses que tienen la tasa menor de enfermedades cardiovasculares, simplemente un paréntesis, tienen la tasa más elevada de colesterol. Entonces, nos machacan con que el colesterol es un riesgo cardiovascular, sí, pero, y veremos el pero, es porque tienen un ratio omega 6 sobre omega 3 idóneo, alrededor de 5. No lo conseguimos la mayoría de los que estamos aquí. Incluso yo, haciendo mucho esfuerzo, lo tengo alrededor de 7, haciendo mucho esfuerzo, ¿vale? Eso es una cosita que quería enseñar. Y en cuanto a la segunda, sobre el estudio Sumivax, el estudio Sumivax ha sido realizado en Francia y ¿qué podemos decir? Pues que las mujeres se nutren mejor que nosotros los hombres, hacen más atención que nosotros en la alimentación. Es una de las conclusiones, ¿de acuerdo? Y que también, gracias a ese estudio, podemos decir que no hay que dar por dar, es decir, cuando digo que hay que dar un micronutriente, simplemente que necesitamos, hablando del selenio, nuestras tierras son pobres en selenio, con lo cual lo que vamos a comer, los alimentos, no tienen prácticamente selenio, eso es debido a la industria agroalimentaria. Pero si damos un exceso de selenio, ¿puede pasar algo? Pues sí. Y tenemos el caso en Brasil. En Brasil hay unas zonas en la Amazonia donde hay en el subsuelo mucho selenio. De hecho, hay unas minas de extracción de selenio. Pues todas las plantas, árboles que rodean esa zona tienen una tasa elevadísima de selenio. Comer alimentos con exceso de selenio, no os preocupéis, aquí en Europa no vamos a tener ningún problema. Es únicamente en esa zona de Brasil. Pues tienen un riesgo de desarrollar una diabetes de tipo 2 muy elevado. Y de hecho es en el mundo la zona donde más diabetes de tipo 2 tienen debido a un mineral que es el selenio. ¿De acuerdo? Quería hacer unas cositas, simplemente añadir algunas cosas a la ponencia de mi compañera, que ha sido fantástica porque simplemente me va a ahorrar tiempo también a mí. Pues bueno, como os decía, esta es aquí, ¿no? Vale. ¿Qué es la medicina nutricional y micronutricional o funcional? Pues forma parte, como os dais cuenta, de lo que se llama hoy en día también la medicina integrativa. Es decir, la medicina clásica, la que le llamamos clásica, la cirugía, la gente que practica pues, osteopatía, las manipulaciones, los que utilizan la fitoterapia, los que utilizan la acupuntura, todo eso forma parte de la medicina integrativa y la medicina nutricional o funcional forma parte de este conjunto. Es decir, que las personas que dicen que la acupuntura no es válida, que la osteopatía no es válida, que mire, el que tuviera la ciencia infusa y que lo supiera todo sería fantástico. Ninguna de ellas lo soluciona todo, pero el conjunto de ellas nos va a aportar un plus muy, muy interesante. Y hace ya muchísimo tiempo nos dijo Hipócrates, el padre de la medicina, diría, moderna, nos dijo una cosa fundamental, que tu alimentación sea un medicamento y que tu medicamento sea un alimento. Ya hace muchísimos siglos nos lo venía diciendo, que en función de lo que comemos vamos a estar sanos o vamos a tener unas patologías. Ya nos lo decía Hipócrates. El resumen más o menos de lo que ha contado mi compañera. En lo que es la medicina nutricional y micronutricional, pues hay un montón de elementos que forman parte de todo esto, porque
la enfermedad está íntimamente relacionada con las selecciones alimenticias que tenemos, y cada persona es diferente. Genéticamente somos todos diferentes. Entonces, ¿qué interviene? Pues como ha comentado mi compañera, el tubo digestivo. En el tubo digestivo forma parte lo que es el tubo digestivo, forma parte el hígado, forma parte las glándulas como el páncreas, que es fundamental también porque va a fabricar toda una serie de enzimas que van a permitir la digestión de los alimentos. El metabolismo de los hidratos de carbón es fundamental y ya os lo ha comunicado. El sistema inmune es fundamental y, como ha comentado mi compañera, el zinc, si tenemos el zinc excesivamente bajo, pues no va a funcionar correctamente nuestro sistema inmune, y sin olvidar que nuestro tubo digestivo, el 75 al 80% de nuestro sistema inmune se encuentra en nuestro tubo digestivo. Es nuestra primera barrera de defensa. Si no tenemos un tubo digestivo óptimo, pues no vamos a tener unas defensas inmunitarias óptimas. Y luego, para mí, una cosa que es fundamental también es el metabolismo de los ácidos grasos. En medicina funcional, si hay una analítica que deberíamos de realizar a todo el mundo, igual que hacemos un hemograma a todo el mundo cuando vamos a nuestro médico de atención primaria y nos dice, bueno, pues voy a hacerte una biología para ver cómo va tu hematología, te hace las transaminasas, el azúcar, el colesterol. Pues si hay un análisis de sangre que nos da una información extraordinaria, a condición de interpretarla correctamente, es un perfil de ácidos grasos. Para mí es fundamental. Si me dicen, doctor, no tengo mucho dinero para invertir en análisis de sangre, ¿qué hago? Un perfil de ácidos grasos intentaré de interpretar al máximo, y más la encuesta alimentaria, el interrogatorio, el examen clínico, porque seguimos siendo médicos, examinamos, tomamos la tensión, palpamos, vemos si el tiroides está aumentado de tamaño o no. Y como comentó mi compañera, el segundo cerebro es el tubo digestivo, efectivamente, y hay interrelaciones entre diferentes órganos. Por ejemplo, tubo digestivo que no funciona bien, pues en muchos casos el tiroides tampoco funciona bien, o cuando el tiroides no funciona bien, el tubo digestivo no funciona bien, ¿vale? Entonces siempre hay una interconexión entre todo el aparato, entre los diferentes sistemas de nuestro organismo. Y luego el famoso estrés oxidativo, que no tiene nada que ver con el estrés que sufrimos algunos a nivel laboral, a nivel familiar, y ahora con la crisis económica aún más. Algunos tienen dificultades a llegar a fin de mes, le producen un estrés que es diferente, pero incluso ese estrés que es diferente, que influye sobre nuestros neurotransmisores, influyen sobre nuestro tubo digestivo. ¿Quién no ha tenido, lo digo por los estudiantes, por ejemplo, antes del examen que les entran unas diarreas bestiales? Pues es que nuestro estrés produce un aumento del tránsito intestinal y muchísimas más cosas. Pues el estrés oxidativo está relacionado en lo que es la fabricación de nuestra energía, y la energía es lo que nos mueve realmente. Y esa energía la fabricamos en una zona particular de nuestro organismo, de nuestras células, que se llaman las mitocondrias. Y ustedes verán que en los órganos que necesitan funcionar con una, digamos, de una manera continua y a veces más que los demás, pues los músculos, en el atleta, por ejemplo, el hígado. El hígado es fundamental, es uno de los órganos que más produce lo que se dicen radicales libres, por la sencilla razón que tiene que desintoxicar absolutamente todo lo que comemos o transformarlo para poder ser eliminado. Pues es una zona, entre lo que hablaba mi compañera, entre la primera fase de desintoxicación y la segunda, se forman ahí unas sustancias que tenemos que eliminar, pero que son hipertóxicas, y si nuestro organismo no funciona bien, pues se acumulan y producen efectos secundarios sobre, por ejemplo, nuestro ADN, produciendo mutaciones genéticas, ¿ok? Puede influir también sobre nuestros lípidos, sobre el famoso LDL colesterol, produciendo un LDL colesterol oxidado, que es el que está a la base de la aterosclerosis, ¿de acuerdo? Ahí no voy a entrar en muchos detalles, porque es muy complicado de explicarlo. Y lo que pasa en los cretenses, que ellos sí efectivamente tienen el colesterol elevado, efectivamente. Tienen, por supuesto, el LDL colesterol más alto,
porque también hay que decir que si yo tengo muchas personas en una parada de autobús, no van a entrar todas en un solo autobús. Entonces, si yo tengo 250 personas, necesito más autobuses de la línea LDL que nos lleva el colesterol, en este caso las personas, a su destino, que son las células, ¿de acuerdo? Entonces necesito más LDL. Pero lo que me importa es sobre todo que mi autobús, mi LDL, esté en plena forma, es decir, que tenga ruedas, que tenga las luces, que funcione correctamente. Y llegará a su destino, a la célula, entrará en el garaje, porque hay receptores, lo que se dicen receptores, eso es el garaje, y entra como una llave en su cerradura. Pero si en el camino que es, en el vaso sanguíneo, se encuentra con esos radicales libres, va a haber accidentes, se va a deformar el autobús, no va a entrar en ese caso a hacer la función que debía hacer en las células y va a ser captado entonces por nuestros vasos sanguíneos en las zonas de máxima turbulencia, que son en los recodos, y ahí el endotelio lo va a captar, se va a transformar en células espumosas que se va a ir acumulando y todo es el proceso de aterosclerosis explicado de una manera muy sencilla. Pero tenemos, gracias a Dios, también otro autobús, el de reciclaje, el de la basura de por las noches, que se llama HDL. Esa es la línea que recicla el colesterol, porque las células mueren. Y las células mueren y el colesterol está incluido en las membranas celulares también. Y hay que captarlo y volverlo al hígado para volver a hacer el ciclo completo. Entonces, si tengo un LDL colesterol no oxidado, no me va a producir los problemas que pueden producir cuando el LDL está oxidado. Y eso es la ventaja que tienen los cretenses, ¿vale? He intentado ser lo más sencillo posible en las explicaciones. Y cortarme de vez en cuando, porque si no me lío y no paro nunca. Lo que es importante en la medicina nutricional es que debemos, en algunos casos, pues hacer unas mediciones, porque yo no puedo dar selenio, zinc, cobre de cualquier manera, y eso para mí es fundamental. Entonces voy a realizar unas analíticas. Por supuesto que si hago una encuesta alimentaria, el alimento tal, si no tengo bastantes alimentos de esto, a lo mejor no tengo bastante selenio. Pero ya lo comentó mi compañera, hoy en día en el campo, ya se dan cuenta ustedes en los invernaderos, lo que le echan a la planta, una cosita así, y te produce una cantidad de tomates impresionante, pero le faltan micronutrientes, le faltan oligoelementos, con lo cual en mucha gente pues voy a realizarle una analítica para ser lo más exacto posible, es decir, que el Ferrari de Alonso ganará si los mecánicos actúan correctamente. El pequeñito ajuste por aquí, el pequeñito ajuste por allí, porque si le meto demasiado no va a funcionar y si no le tiene suficiente tampoco va a funcionar. Y hablando del cobre, simplemente, menos mal que no tenemos muchos alimentos con mucho cobre, pero el cobre, si no tenemos cobre, vamos a producir un aumento de producción de radicales libres, porque nuestras células tienen un sistema, gracias a Dios, de autodefensa, que va a intentar recoger esos radicales libres y neutralizarlos. Y existen unas reacciones químicas, y esas reacciones químicas, como explicó mi compañera, necesitan, a veces para que funcione, necesitan unas sustancias, algunos oligoelementos. El cobre es uno de ellos. Es decir, tengo un coche, tengo un motor, tengo gasolina, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque le falta que le dé a la corriente la chispa para que haga la reacción y funcione el motor. Pues es lo mismo. El cobre es necesario, pero el exceso de cobre produce problemas. El exceso de cobre está involucrado, por ejemplo, en las inflamaciones. Y cuando hablo de inflamaciones, son muchísimas inflamaciones. Está involucrado también, por ejemplo, en el sistema inmune. El exceso de cobre en muchas patologías inflamatorias está elevado porque mantiene los procesos inflamatorios no deseados. Hay que saber que necesitamos inflamación en algunos casos para defendernos contra las agresiones de los virus, de las bacterias. Eso es lo que llamo la inflamación buena. Y la necesitamos. Y necesitamos que nuestro sistema inmune lleve al sitio
los glóbulos blancos, los leucocitos, para que maten a esa bacteria o a ese virus, ¿de acuerdo? Pero en algunos casos esa inmunidad no funciona correctamente y está manteniendo una inflamación no adecuada. Por ejemplo, en las patologías que hemos visto digestivas, hay una inflamación ahí crónica, el sistema inmune está involucrado continuamente de una manera no normal. Y al final, el cobre estimula esa parte. Entonces, el exceso de cobre no es bueno tampoco. Está involucrado también en la angiogénesis, es decir, el desarrollo de, cuando hay un tumor maligno, para que ese tumor siga desarrollándose, va a intentar de fabricar por sí solo unos vasos sanguíneos. Eso es lo que se llama la angiogénesis. Pues el cobre favorece la inflamación, favorece la producción, favorece el proceso de angiogénesis. Para mí, la biología nutricional, micronutricional, hay que dar sí, pero ajustándolo, y no de cualquier manera. Y eso es el mensaje más importante que quiero que os quede bien claro. Y voy a pasar todo esto. Simplemente, como explicó mi compañera, hago una encuesta, el examen clínico, etcétera, hago una biología, pues voy a dar una alimentación la más equilibrada posible, he puesto pescado porque es mejor el pescado que la carne roja, y si hay que dar o no, pues omegas, es simplemente básico para que esta imagen se os quede grabada. En cuanto lo vengo de explicar, prácticamente todo. Los campos de aplicación de la medicina nutricional y funcional. Nuestro amigo, el doctor House, que lo sabe todo, es el médico que hace todo, interviene, hace intervenciones quirúrgicas, es extraordinario. A mí me gusta por lo especial que es en su manera de pensar. Pero la medicina no es así realmente, ¿no? Pero los campos de aplicación de la medicina nutricional y funcional son prácticamente todos. En medicina preventiva, voy a dar un simple ejemplo, podemos en las personas que han sufrido un cáncer, en post-quimioterapia, post-radioterapia, en prevención secundaria y como complemento, hay que saber, por ejemplo, que la radioterapia o la quimioterapia, si no lo sabéis, produce en algunos casos una producción de radicales libres tan importante que mata las buenas células y las malas, por supuesto. ¿No? Ahí es fundamental. Y decir, bueno, porque estoy cansado en este momento, pues ¿qué voy a hacer? Y estoy bajo quimioterapia o radioterapia, pues voy a tomar unas vitaminas que me van a venir fenomenalmente y tal, para luchar y tal. Pues mire, les voy a decir una cosita. Simplemente no es el momento de darlas. Porque si doy, por ejemplo, le faltaría zinc o selenio o tal, para luchar contra los radicales libres, no es el momento. Los radicales libres en este momento son necesarios para matar esas células. Entonces, lo haré cuando haya terminado la quimioterapia y la radioterapia. Y entonces sí que emprenderé pues, un tratamiento adecuado para intentar de que pare los procesos de angiogénesis, pare sustituya las deficiencias, porque hay que saber que algunos medicamentos que se dan para la radioterapia y la quimioterapia, pues producen unos déficits de minerales y de vitaminas. ¿No? En ginecología, a la preparación a un embarazo, fundamental. Vamos a hablar de los omega 3, de los ácidos grasos. Hay miles de publicaciones donde relacionan los ácidos grasos con las inflamaciones, con los problemas cardiovasculares, con el estrés, con el cáncer y con el envejecimiento. Están involucrados en el metabolismo energético, pues porque con los ácidos grasos también hago energía, ¿de acuerdo? Y es fundamental, lo más importante es que están involucrados en la fabricación de la membrana celular. Hay una doble capa de fosfolípidos, que lo veréis en la segunda, de fosfolípidos, y entre esa doble capa de fosfolípidos también está el famoso colesterol. El colesterol es fundamental también para elaborar ese famoso muro de ladrillos, pero no es de ladrillos, en este caso es un muro que es fluido, para que permitan las cosas del exterior, del mundo exterior, entrar en el mundo interior de la célula y hacer lo que tenga que hacer la célula. Muchísimas funciones. Las omega 3 intervienen en la regulación de la presión arterial, en los procesos inflamatorios y en la agregación plaquetaria. ¿Vale? No voy a entrar en más detalles.
Bien, las enfermedades cardiovasculares pues, representan la primera causa de mortalidad y de enfermedad en nuestro país, no solo en nuestro país, pero también en Europa y en el mundo. Y que tan solo conseguir una dieta mediterránea, vean que volvemos a la famosa dieta mediterránea, con un alto contenido en omega 3, se podría reducir hasta un 70% la incidencia de la enfermedad cardiovascular. Tela, y nos estamos olvidando todos de la dieta mediterránea, por muchas razones, porque los jóvenes se salen de paseo, salen de juerga y comen cualquier cosa, porque no tenemos tiempo como teníamos antes para cocinar las cosas como son. Cuando yo venía de Bélgica, venía a ver a mi abuela, me hacía un arroz con habichuelas, lo hacía con mimo y tardaba toda una mañana, ¿vale? Hoy en día lo veo difícil, ¿vale? Pero aunque no tenemos tanto tiempo, podemos comer de una manera sana y equilibrada. También sabemos que el cáncer, como he comentado, y voy a pasar de la esta, pero que puedo deciros que el 30 al 35% de los cánceres están ligados a la alimentación. Si hacemos una alimentación adecuada, reducimos un 30 a un 35% de los cánceres. Solo un 5 a un 10% de los cánceres son de origen genético. Todo lo demás, aunque casi el 90-95%, es nuestro estilo de vida. Ya lo ha comentado mi compañera. Vamos a hablar de grasas invisibles y grasas visibles. Muy fácil, ¿eh? Las visibles y las invisibles, pero los dos tienen grasas, ¿vale? En la carne, la visible y la invisible que está dentro de lo que es las células en los productos lácteos, pues hay aquí en la leche, pues no lo pueden ver si hay grasa o no grasa, está invisible, pero en la mantequilla lo ven perfectamente que es una grasa. La aceituna, así a simple vista, pues no podemos saber si tiene grasas, y sin embargo hacemos el aceite de oliva. ¿Okay? Y lo fundamental es la célula. Doble capa de fosfolípidos, y un fosfolípido tiene 2 ácidos grasos. Los triglicéridos, 3 ácidos grasos. Donc, la composición de los ácidos grasos de los fosfolípidos y los triglicéridos es fundamental. Ya he comentado el tema del colesterol y no voy a hablar más de él, simplemente que el colesterol es esencial, 2/3 fabricados en el hígado, 1/3 aportado por la alimentación e interviene en la fabricación de las membranas para mantener sujeto, es el yeso un poquito que pongo para que los fosfolípidos se mantengan bien. El colesterol interviene en la fabricación de todas nuestras hormonas, vamos a hablar sexuales, así lo entendemos, y de las suprarrenales, como el cortisol, fundamental a la vida, nuestros estrógenos, progesterona, testosterona. Sin colesterol no las fabricamos. ¿Y dónde las fabricamos? En la mitocondria, con lo cual la mitocondria es una cosa fundamental en nuestro organismo. Mitocondria que no funciona, mitocondria que no funciona significa problemas de salud. Eso es matemático. La vitamina D interviene en la fabricación, el colesterol interviene en la fabricación de la vitamina D y el colesterol interviene en la fabricación de la bilis. ¿Okay? Y como me comentó mi compañera, vitamina D, todos aquí os puedo hacer un análisis de sangre, os garantizo que todos estáis pobres en vitamina D. La vitamina D hoy en día hay que estar por encima de un cierto nivel. Ese nivel es fundamental para que sea protector del cáncer. Vitamina D alta es anticancerígena. Miles de estudios, métense en internet. Vitamina D de un nivel correcto es antidepresiva. Y la vitamina D que conocemos todos para la asimilación del calcio y el fósforo en los huesos, ¿vale? Y no voy a hablar más del colesterol. El perfil de los ácidos grasos. Pues los ácidos grasos, ya comentó mi compañera, hay ácidos grasos saturados, monoinsaturados, trans, omega 3, omega 6, etcétera, y unos ciertos índices. Esto es un análisis de sangre. He traído algunos por si queréis llevaros y que veáis un poquito lo que es un análisis de sangre. En esta imagen, pues veis aquí está. Los primeros que vemos aquí son los ácidos grasos saturados. Los siguientes son los ácidos grasos monoinsaturados, el último el ácido oleico. En España tenemos pocos problemas de ácido oleico, eso sí es verdad, comparándolo con nuestros compañeros, por ejemplo, mis compañeros belgas. Los ácidos grasos trans, que no lo veo aquí, ahí va,
los ácidos grasos trans, que los que están en rojo, hay ácidos grasos trans que son naturales y ácidos grasos trans que no son naturales. Los naturales provienen de los productos lácteos, es decir, de todos los rumiantes, su estómago fabrica ácidos grasos trans y como tomamos productos lácteos tenemos una tasa de ácidos grasos trans en nuestro organismo. Los ácidos grasos trans, esos son naturales. No voy a tirar sobre ellos, pero sí voy a tirar sobre los siguientes, que son los ácidos grasos trans, el transelahídico. Y el transelahídico es la transformación realmente del ácido oleico contenido, por ejemplo, en el aceite de oliva, pero no, el ácido oleico no existe solo en el aceite de oliva, existen otros aceites, en prácticamente todos los aceites hay un poco de ácido oleico. Pues bueno, el hecho de freír y refreír las cosas y pasarse de temperatura lo transforma y hace un ácido graso que se llama trans. Es el mismo en composición química, pero diferente en su estructura espacial. Y es como si yo tuviera un muelle, imagínense un muelle que da una flexibilidad, que permite al coche de que no, por lo menos cuando estamos dentro, de no sentir los golpes, hace su función de amortiguar, pues el ácido graso trans, imagínase que es el mismo muelle, no he cambiado la composición, pero lo he estirado. Lo vuelvo a poner en el coche y ya no hace su función de amortiguar, ¿vale? Pues imagínense que cojo ese muelle que he estirado, que es un ácido graso trans, y lo he metido en las membranas de las células, que entonces sí van a ser excesivamente rígidas y no van a desarrollar el papel que es el suyo, que tienen muchísimos. Síntesis de omega 3 y omega 6 es la única un poco dura que he metido, no me quería meter ninguna dentro, pero hay que saber que los dos ácidos grasos fundamentales y que encontramos en nuestros alimentos no lo podemos producir nosotros. Sin embargo, todos los demás, todos los demás los podemos producir mediante un sistema enzimático que permite de añadir unos átomos de carbón y añadir y quitar hidrógeno. Y entonces hacemos una molécula más flexible. Pues bueno, hay la serie omega 6, que parte del ácido linoleico, y la serie omega 3, y si os dais cuenta, contiene más dobles enlaces los omega 3 que los omega 6, ¿vale? Lo fundamental en los omega 3 y los omega 6, que los dos son fundamentales. Para resumir un poquito, sí que favorecen la inflamación los omega 6, y sí que son antiinflamatorios, como ha comentado mi compañera, los omega 3, hacen un justo equilibrio, pero en la serie omega 6 también hay algunos de ellos que son antiinflamatorios, y lo verán en la diapositiva, en la parte de la izquierda, donde está puesto en la familia de los omega 6, donde pone ácido diomo-gamma-linolénico, ¿vale? Y pone una flechita, pues ese ácido es antiinflamatorio. Contenido en algunos alimentos, aceite de onagra, que habéis oído hablar, aceite de borraja que contiene aún más, ¿vale? Básicamente los omega 6 están contenidos en las carnes, etcétera, y en aceites. Y básicamente, ahora os haré una diapositiva que espero que os quede en la cabeza para que veáis rápidamente los alimentos que están incluidos en uno y en el otro. Y los omega 3 básicamente es el pescado, para resumir, pero no es así. Hemos visto que hay unas enzimas que permiten la fabricación de todos esos ácidos grasos omega 3 y omega 6. Pero hay patologías que impiden la síntesis de ellos. Y esas patologías son las que conocemos, básicamente. La diabetes, la hipertensión, el exceso de colesterol, si se tiene 300, 350 el exceso de colesterol, los ácidos grasos trans, toda una serie de patologías, el alcohol, el tabaco. Los niños no tienen bastantes desaturados porque todavía no tienen todo el sistema enzimático fabricado. Y las personas, conforme vamos avanzando en edad, fabricamos cada vez menos delta 6 desaturasa. Con lo cual, producimos menos omega 6 y omega 3. Los últimos, que son los más importantes para el sistema nervioso central,
importantes para todas nuestras membranas. Una diapositiva para que vean simplemente el índice omega 6 y omega 3 de diferentes poblaciones. Los valores aconsejados de 1 a 5. En el mundo occidental, miren por dónde van, entre 15 y 50. Los cretenses, idóneo. Los japoneses, también muy buenos. Los esquimales, fantástico también, comen mucho pescado y muchas grasas de focas. En el paleolítico, nuestros antecesores pues comían de lo que encontraban, y eso era más sano que hoy en día. Encontramos mucho, pero todo malo. Al principio del siglo XX estábamos en 10 y hoy en día, en la mitad del siglo XX, 20, y ahora estamos alrededor de 30, 35, 50. El ratio óptimo es alrededor de 3. Un aceite ideal para eso es el aceite de cáñamo, de cannabis. Muy difícil de encontrar en España, pero sí se encuentra en Holanda fácilmente. Y otros aceites aconsejados: nuez, colza, chía, camelina y argán. Argán en Marruecos. Esto es simplemente la ingestión histórica de los omega 3 y los omega 6 en la evolución del hombre. Os habréis dado cuenta que los omega 3 van disminuyendo, los omega 6 van aumentando y el ratio va aumentando. Los ácidos grasos trans han nacido sobre todo con la industria agroalimentaria, es decir, a principios del siglo XX, y lo veis en la segunda diapositiva que he puesto en rojo, los ácidos grasos trans que empiezan a subir. También es importante de saber que, por ejemplo, desde 1900 a hoy en día, lo que era la buena mantequilla la estamos comiendo cada vez menos, las estamos sustituyendo por margarinas. Muchas margarinas contienen ácidos grasos, digamos, trans o hidrogenados. Siempre será mejor un poquito de mantequilla biológica que contiene vitamina D, que contiene ácidos grasos saturados. Entonces, pegar siempre contra los ácidos grasos saturados no es verdad. Hay que tener un nivel adecuado de ácidos grasos saturados y sobre todo de ácido mirístico, que es cardioprotector. Y mira por dónde nos dicen que es cardioprotector, efectivamente, pero no tenerlo en exceso. Y los otros ácidos grasos saturados sí que favorecen la aterosclerosis, ¿de acuerdo? No es tan evidente, es decir, si uno tolera los productos lácteos, que no tiene problemas de intolerancia, de problemas digestivos, etcétera, etcétera, aconsejaría que sean productos desnatados, ¿vale? La mantequilla desnatada no existe, la mantequilla un poquito de bio sí que es interesante, ¿de acuerdo? Simplemente para que os deis un poquito cuenta de que la margarina ha aumentado, la mantequilla ha disminuido en cuanto a eso. Simplemente lo que he dicho, pasar de una alimentación sana a la fast food, que es lo peor que nos hemos traído de los Estados Unidos. El índice omega 3, hoy en día, ya sabéis que hablamos de riesgos cardiovasculares, colesterol. Yo he dicho que para mí no presto mucho atención, pero si no tengo otra cosa y no me hacen este tipo de analítica, pues por supuesto que para mí es fundamental. Entonces, el índice omega 3 se mide, es hoy en día un riesgo cardiovascular por sí solo. Por sí solo, tenerlo excesivamente bajo no es bueno. ¿Qué significa? La cantidad de ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, los más largos, los que son fundamentales para nuestro sistema cerebral, nuestras membranas de nuestras glándulas y también en los procesos antiinflamatorios, es importante tener ese ratio en unas normas correctas. Pues es la proporción de ellos en la membrana de los eritrocitos sobre todos los ácidos grasos, punto. Y tiene que estar, como os daréis cuenta, a la izquierda están los Estados Unidos y Europa y a la derecha está Japón y los cretenses. De ahí que tienen una tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares menores. Ácidos grasos saturados, ya os lo he comentado, ¿vale? Lo podréis ver también en las diapositivas que vas a poner en tu página web, ¿verdad? Yo voy a poner todo. Vale, entonces lo digo porque hay algunas cositas que son importantes, como el ácido mirístico. Una carencia de ácido mirístico, por ejemplo, pues puede producir que las células no capten la vitamina D, que es esencial, ¿vale? Un ejemplo. En cuanto al ácido esteárico, sí que hay que reducirlo fuertemente y está contenido, pues básicamente carnes y embutidos, productos lácteos, huevos y chocolate. El que tenga un ácido esteárico elevado, puedo deciros, yo que de vez en cuando me gusta, como prácticamente nacido en España, pero me he quedado en Bélgica, me gusta mucho el chocolate y la cerveza belga, un poquito es sano,
El chocolate a poca cantidad es muy sano, un excelente antioxidante, antidepresivo y tiene un montón de oligoelementos fundamentales, pero contiene también algunos ácidos. Pero es como todo en la vida, si no se abusa no pasa nada, si se abusa sí que es malo, ¿vale? Para resumir. Los ácidos grasos saturados, el que hacer hincapié sobre todo sobre el ácido palmítico. El ácido palmítico hoy en día, sabéis que los ácidos grasos trans en la Unión Europea están intentando, por lo menos en los países nórdicos más que en los del centro de Europa y más que los del sur, de que en los alimentos no haya ácidos grasos trans, o que sean inferiores a. Pero son muy listos, los están sustituyendo por aceite de palma, que dicen que es aceite vegetal. De acuerdo, es un aceite vegetal, pero no es muy saludable. Mirar en la composición de los alimentos, pone palm oil, aceite de palma. Tengo que hacer mucho atención a ese, porque sí que es aterogénico, ¿de acuerdo? En cuanto al ácido graso monoinsaturado, el ácido oleico, no voy a hablar más, que sepáis que contiene una pequeña proporción de omega 6, que le permite de mantener a temperatura ambiente, entre otras cosas, que sea líquido, ¿vale? Hay otros aceites que lo contienen en proporciones diferentes, con lo cual, cuando digo que estoy friendo con aceite de oliva no es bueno, pero con otros aceites hay que hacer atención. En los ácidos grasos monoinsaturados, uno que se llama el ácido palmitoleico, no es el mismo que el anterior, contienen las nueces de macadamia y es ideal para freír porque resiste hasta 250 grados. Los ácidos grasos trans, ya lo he hablado. Los ácidos grasos trans, ácido elaídico, contenido en todos estos alimentos, ¿vale? Todo es en la industria agroalimentaria. Meter en la imagen en la cabeza es suficiente. Fuentes nutricionales de omega 3 y omega 6. Voy a pasar a una diapositiva que os lo resume, más o menos. Carnes, embutidos, casquería, la piel del pollo y los huevos os habrá dado cuenta que he puesto en rojo y en verde, porque dependiendo de lo que ha comido la gallina va a hacer unos huevos con omega 3 o con poco omega 3. Y en cuanto a los aceites, os lo he puesto también así, porque es mejor un aceite de colza, de nuez, un aceite de oliva, que no, el aceite de oliva no entra aquí, que un aceite de maíz o de girasol. Y a mí cuando veo una publicidad en la televisión con una señora embarazada y que va cogiendo aceite de maíz o de girasol, no recuerdo, a mí no me gusta mucho. Y en cuanto a los alimentos que contienen omega 3, básicamente los pescados de mares fríos mejor, todo lo que es verde contiene omega 3, verduras, hortalizas, las algas marinas y los caracoles, de lo que se come se cría. Aceites aconsejados, y ya estoy llegando al final de la ponencia, aceites aconsejados, el primero el aceite de oliva, ¿vale? Virgen, y luego todos lo que os he dicho, el aceite de nuez, el aceite de colza, el aceite de camelina, el de cáñamo, el de chía y el de argán. Lo ideal es mezclar los aceites para alinear, que contengan, ¿qué cantidad? Pues mire, alrededor de unas 4 cucharas soperas de aceite es lo que se necesita. Os he puesto algunos ejemplos, la teoría la he terminado. Simplemente algunos ejemplos de perfiles de ácidos grasos, os voy a comentar uno, el primero, y simplemente decir que esta persona en los ácidos grasos monoinsaturados no está nada mal y en su caso no tocaría su alimentación en ese aspecto. En los ácidos grasos monoinsaturados, el primero que es el palmitoleico, como hemos comentado algo anteriormente, pues le daría, por ejemplo, en este caso, nueces de macadamia. En el caso del ácido oleico, le os digo que esta no es una persona del Mediterráneo, esta es una persona de Bélgica, un paciente mío de Bélgica. El ácido oleico bajísimo, consejos, pues ya lo sabéis, aceitunas, sin exagerar por la cantidad de sal, cuidadín, y aceite de oliva, punto, ¿vale? Las nueces contienen una tasa muy interesante, muy elevada de ácido oleico, como hablábamos antes, los frutos secos, pero cuidado, frutos secos con su cáscara, que es fundamental, no los frutos secos comprados ya en la bolsita, sin cáscara, etcétera, porque se están oxidando y la grasa se está transformando. Un momento idóneo para tomar los frutos secos, la merienda, consejo, la merienda, con, por ejemplo, una fruta o un poco de chocolate. Fantástico, es el mejor momento, chocolate 70% de cacao. Si miro los ácidos grasos trans, los tiene elevados. El transvaccénico, porque tomaba carnes en
Centro Europa son más carnívoros que aquí en España, y el transvaccénico, porque ellos utilizan otro tipo de aceites, entre otras el aceite de maíz, por ejemplo, y el de girasol o de cacahuete para freír, ¿vale? Los ácidos grasos omega 6, pues hay uno que está abajo, que es, ¿veis que hace así, pum, en lo amarillo, y otro que baja? Pues eso es las premisas de que hay, eso ya es la interpretación mía y la del laboratorio, que lo bueno en el laboratorio que lo interpreta incluso para los médicos, que hay un problema de enzimas, no funcionan bien, y quizás en este caso sí que se lo voy a dar aceite de borraja. Pero cuando miro los omega 3, que es lo verde, el primero inexistente, el segundo inexistente, el tercero es porque estaba tomando algunas cápsulas de omega 3 que contenían más DHA que EPA. Es porque le habían dicho que eso era bueno para la salud. Aquí hay que corregir toda su alimentación. ¿Qué puedo decir? Que también lo que comentaba anteriormente, recuerden, donde pone cobre, zinc y selenio, el exceso de cobre no es bueno, pero tiene el selenio bajísimo, que es el último, bajísimo, le voy a tener que dar un complemento, entre otras cosas aconsejarle las famosas nueces de Brasil, en su caso, que sí que pueden ser interesantes, ¿ok? No, es con un perfil de ácidos grasos, yo entonces miro y digo, bueno, el ratio el índice omega 3 parece bueno, pero no, para mí no es tan correcto, simplemente porque tiene los omega 3 los tiene uno alto y el otro bajo por lo que ha tomado, y aquí es una interpretación que tengo que hacer. Sí que puedo decir que entre el ácido araquidónico, que ese es el que produce los fenómenos proinflamatorios, está a niveles altos, y el que le contrarresta, que es el EPA, que es el segundo de los verdes, inexistente, con lo cual tenemos un clima proinflamatorio que va a favorecer las inflamaciones, y con un cobre alto, entonces las inflamaciones están al orden del día. Solo os he puesto esta, podemos interpretar muchas más, y como os decía, los metabolitos orgánicos urinarios, se puede medir cómo está nuestra flora intestinal, porque nuestra flora son bacterias, esas bacterias producen unas sustancias que quiere eliminar, el organismo a través del tubo digestivo las absorbe, pasan por el riñón y las eliminamos. Podemos ver cómo se encuentran, simplemente es a título de información. Tenemos unos perfiles en caso de patologías cancerosas o a título preventivo en prevención secundaria, no primaria, que quede bien claro, donde dosificamos la vitamina D, la homocisteína, que no voy a entrar en ello, los minerales y los alimentos que son verduras y hortalizas, que son los carotenoides. Un último inciso y ya he terminado con la ponencia. Por ejemplo, el betacaroteno que ven ustedes ahí, betacaroteno, es fundamental, es un antioxidante muy importante. El exceso de betacaroteno en un fumador, si yo le doy complementos nutricionales y que esa persona no le he dosificado su betacaroteno y lo tiene por encima de lo normal y es fumador, favorezco, demostrado científicamente, el cáncer pulmonar. No, dar por dar, no. Y he terminado la ponencia, porque si no me lío y no paro nunca, ¿vale? Muchas gracias. Yo espero que no se os haya hecho larguísimo y que haya sido comprensible. Y comentar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, a mí me tenéis a disposición, al doctor Galea no tanto, si queréis aprovechar, y si no, bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Dos hermanos gemelos de verdad, son fundamentalmente diferentes, aunque piensan que genéticamente son idénticos, no lo son tanto. Voy a dar un simple ejemplo. Se le quita y se observa simplemente el cerebro y las circunvalaciones que tiene el cerebro, ¿sabéis? Esas cositas que hace así, si lo miráis, no son en absoluto idénticos. Con lo cual, lo que voy a decir a uno, a lo mejor no le va a servir al otro. Que todo lo que nos rodea nos influye. Podemos tener dos gemelos, uno ha vivido en el campo, otro en la ciudad, y os puedo decir que luego morfológicamente han cambiado de una manera impresionante. Con lo cual,
El tema de la epigenética. Que eso es lo que se llama la famosa epigenética. Voy a dar un ejemplo sobre la famosa epigenética, es decir, que nuestra alimentación influye sobre nuestros genes, sobre la expresión de nuestros genes. Y voy a dar un ejemplo en la naturaleza. Las abejas, en un momento determinado, escogen a una para que sea la reina. Se alimenta la reina de manera diferente. ¿Saben lo que recibe la reina de alimentación, no? La jalea real. Y gracias a la jalea real cambia morfológicamente y vive más tiempo que las demás. Es la alimentación lo que ha hecho cambiar la expresión de los genes. Con lo cual yo no me voy a basar nunca, le he leído algunas cosas, pero no es para mí lo más interesante, sino que todo lo que nos rodea influye sobre la expresión de nuestros genes, y si hay que decir la expresión de nuestros genes en nuestra alimentación. Por ejemplo, lo que se llama las reacciones de metilación, que están involucradas en una cantidad de reacciones químicas impresionantes, entre otras la detoxificación hepática, en la síntesis de nuestros neurotransmisores, uno de los elementos, y por ejemplo en el desarrollo del tubo neural del bebé, por eso a las mamás antes y durante los primeros meses de vida se les da el famoso ácido fólico, pero si hiciéramos bien las cosas y lo midiéramos antes, evitaríamos muchísimos problemas. Pues, por ejemplo, la homocisteína es el reflejo indirecto, si está alto, de que vitamina B6, B9 y B12 hay un déficit en algún sitio, se acumula la homocisteína, que es cardiotóxica y neurotóxica. Y aparte que produce alteraciones que conocemos todos, esas sí las conocemos mucho mejor, anemias macrocitarias por falta de vitamina B9 y B12, pero también tenemos problemas cardiovasculares, y yo voy a decir, por deciros que es fundamental nuestra alimentación. La homocisteína hoy en día ha entrado en España, por lo menos en el sistema público de salud, hace poco tiempo, hace unos 5 años más o menos, o 6, me puedo equivocar con la fecha exacta. Cuanto antes no se medía en otros países desde hace ya prácticamente 15 años. Y está relacionado con enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Por eso yo a mí el tema de los grupos sanguíneos no, pero todo lo demás, que hay un campo tan abierto, tan extenso, sí que me interesa muchísimo. Y yo añado a eso que es como decir que tú, que eres morena, y yo, que soy menos morena, vamos a tener por una predisposición que yo me quemo más que tú. Eso es seguro, a priori. Pero también estará en función de lo que te ponga al sol. Me hubiese gustado que me hubiesen preguntado por qué los españoles en el Mediterráneo tenemos menos vitamina D y tenemos más sol. Nadie me lo ha preguntado. Venga, te lo has preguntado tú, Di. Me la he preguntado yo, entonces os contesto. Porque somos más morenos, y entre más morena es la piel, más luchamos contra los rayos del sol, que son los que permiten la transformación en la piel del colesterol, entre comillas, en vitamina D, y luego todos otros procesos. Los nórdicos, con 15 minutos, se ponen rojos, tienen menos problemas de vitamina D, y la vitamina D os he comentado lo fundamental que es. Así que todos vosotros y vosotras, 15 minutos al sol todos los días, a las horas de máxima intensidad, y he dicho 15, protegiéndose, por supuesto, los lunares, ¿de acuerdo? Pero el resto del cuerpo, no. Pasado los 15 minutos, protegerse contra el sol, ¿de acuerdo? Eso es mi mejor consejo que os puedo dar. Las dietas, vamos a ver, no te había visto, te estaba mirando detrás, perdón, son fundamentales, cuidado con cualquier de ellas, Bueno, es lo que se llama en los procesos de detoxificación hepática, en algunos momentos es conveniente de ayudar a la eliminación de las toxinas por este tipo de dietas. No es que sean dietas especiales en algunos casos, pero sí que son fundamentales. Básicamente contienen más antioxidantes, más líquido. Antioxidantes, recordar por qué, porque hay un aumento de la producción de radicales libres y hay que evitarlos. Algunos alimentos permiten lo que se llaman queladores, no hay muchos, es decir, coger algunas sustancias, algunos metales pesados, cogerlos y poder permitir su eliminación.
Por ejemplo, el ácido lipoico contenido en algunos alimentos permite la captación de, por ejemplo, algunos metales pesados. Sí que son y el brócoli. Okay, sí que son las dietas puntuales. Pero no detoxicar el hígado y el intestino es razonable. Es razonable. No lo hagas todas las semanas, pero es razonable. Por ejemplo, un truco a cada cambio de estación, 4 veces al año. Sí, el hígado hay que limpiarlo y el intestino también. Sí. Pero no hay que hacer cualquier cosa. Por ejemplo, gente que dice, me voy a beber mucha agua, me voy a tomar verduras, hortalizas y me voy a tomar, por ejemplo, pomelo, porque me han dicho que con el pomelo... Bueno, pues sepáis que el pomelo, en algunos casos, en la detoxificación hepática que utilizamos, si hay un citocroma, que mi compañera puso CYP, que son citocromas, esas famosas enzimas que permiten la transformación, pues faltando, si me equivoco, el citocroma 1A1 o 1A2, me puedo equivocar, ¿vale? Si ese citocroma es deficitario, tómate pomelo, que lo único que va a hacer es empeorar las cosas. El futuro... Pero si es que el futuro será individualizado. El futuro es que nos van a hacer la carta genética y van a poder decirte, estos son los medicamentos, eso es el futuro, que no está tan alejado, En los Estados Unidos, los que tienen mucho dinero se lo permiten, ya se puede hacer. Lo que queremos es que se haga a gran escala y que sea económico, donde dirán, aquí estos medicamentos le perjudican a ustedes justamente por el tema de los famosos citocromas, con lo cual este medicamento para usted puede ser útil a esta dosis. Ya se hace. Sí, ya se hace. Pero a escala muy moderada. ¿Vale? No, yo he tenido, el año pasado en las conferencias vino una compañera genetista, algunos de vosotros estuvisteis escuchándola, y yo he tenido la oportunidad de algún paciente se hizo la analítica y el informe genético parcial, todavía no está todo, sí que ya te dice, cuando tú tengas una hipertensión, este medicamento a ti te va mejor que este otro, porque genéticamente tú tienes esto para metabolizar o no, y tienes, como decir, bueno, tú tienes un motor de un Mercedes o tienes un motor de un SEAT. Independientemente de lo que está diciendo el doctor Galea, o sea, tú luego, si el coche tendrá un Mercedes, pero si andas todo el día corriendo un disparate, no haces las revisiones, ¿sabes? Pero genéticamente sí que tienes para poder ya saber tú de qué partes. Y son personalizadas y yo no digo esta dieta, igual que cuando digo que a cada persona es de esta manera y de otra. Tú tienes una alimentación que es diferente de tu compañera y de la otra y de la otra y de la otra. Que no se puede hacer una generalidad y decirle esto es una medicina sobre todo personalizada. Cuando se hacen los estudios genéticos, cada uno es diferente. Que seguro que tú no te emborrachas con la misma dosis que yo. Eso es. Básicamente es eso. Con consejos de que tú tienes compañeros. Que estar aconsejada, individualizando y sabiendo, haciendo una historia clínica y sabiendo tú qué tienes de intolerancia, de no intolerancia, de enfermedades, si las tienes, de qué te pasa cuando comes esto o cuando comes esto otro, y si tienes o no estreñimiento, y si cómo es tu tránsito, etcétera, etcétera. Los estudios genéticos son interesantes porque te pueden decir, puedes tener, pero lo demás va a ser tuyo. Es decir, la forma de alimentarte, de tu vida, etcétera, eso es lo que hay que hacer atención para evitar esas patologías. Y luego, pues, todo esto sirve para reequilibrar los diferentes procesos que estén alterados. Por eso mi segunda diapositiva, acordaros que hablaba del estilo de vida y que no es la misma población la de aquí, pero incluso la de aquí va a variar si te vas a lo mejor a Torre Pacheco o a Cabo de Palos, si te quedas... Mira, el año pasado vino la doctora Mónica de la Fuente y estuvo hablando de la relación con el sistema inmune, de la importancia del interés. También tuve oportunidad de hacer varias analíticas a algunas personas en Cartagena y tengo consulta en Madrid y algunas personas en Madrid. Curiosamente, el sistema inmunológico en Madrid estaba muchísimo mejor que en las de Cartagena. Probablemente porque llevamos comiendo porquería de las fábricas desde toda la vida. No era representativa, la muestra no era lo suficientemente grande. Pero te aseguro que de 5 o 6 o 7 personas que hicimos el estudio de cómo funcionaba nuestro sistema inmune,
todas las de aquí estábamos peor. Y seguramente estamos peor de aquí, con que varíe a ni siquiera que te vayas a Galicia, con que te vayas a Murcia, que no han tenido las fábricas ahí en la puerta. A nivel de alimentación quería comentarte una cosita también sobre el tema, por ejemplo, un tomate criado al aire natural, bio, en Galicia y criado bio en Murcia. Te voy a decir que prefiero comerme el tomate bio murciano porque contiene más antioxidantes. Es así. Así que el mismo vegetal que tú tenías allí, plántatelo aquí, que si te comes la hoja verde, que contiene muchos omega 3, importantísimo, contiene más antioxidantes también, ¿vale? No he dicho que no tienes que comer la raíz son muy interesantes también, pero la proporción de antioxidantes va a ser siempre lo que está al exterior, porque los vegetales han creado los antioxidantes para protegerse del sol. Se quieren defender contra la agresión solar que produce oxidación y fabrican antioxidantes, ¿vale? Pero los de invernadero... Bueno, pinceladas es una ponencia larga, pero bueno, básicamente, para resumir un poquito, es debido en realidad a una proteína que se llama el gluten, pero no al gluten realmente, sino a un péptido, una parte que es la gliadina. Contenido, esa proteína, el gluten contenido en los cereales y la gliadina, que es lo que hace la diferencia, hay algunos de los cereales y exclusivamente la avena que contiene una gliadina un poco diferente. Esa gliadina de la avena, en algunos casos, si la celiaquía no es demasiado importante, se podría tomar el único cereal con gluten, no está hablando de los cereales sin gluten, que se podría tomar haciendo muchísima atención, es la avena. Es simplemente eso produce una cantidad de alteraciones, como comentó mi compañera, en el tubo digestivo, en las famosas vellosidades, esas cositas, que estás haciendo unos agujeros, aumenta la permeabilidad intestinal, altera los procesos inflamatorios y pasan alimentos no suficientemente digeridos, creando problemas, porque algunos de esas partes que entran vamos a producir unos anticuerpos y esas se parecen en algunos casos a partes, por ejemplo, de nuestra sinovial en las articulaciones. Y podemos tener en un celíaco, pues podemos tener, si no lo hemos cogido a tiempo, tener toda una serie de patologías relacionadas con la permeabilidad intestinal impresionantes. He intentado ser muy sencillo, pero... Por eso, y para resumir, a los bebés, ¿por qué no les damos los cereales con gluten? Por si acaso. Por si acaso. Pues porque la barrera intestinal del bebé en los 6 primeros a 9 primeros meses no está totalmente cerrada. Si yo le doy al bebé unas proteínas que necesitamos una digestión adecuada, como por ejemplo para lo que es los cereales con gluten, va a pasar y crear problemas, y entre otros diarreas impresionantes, eczemas, etc. ¿Y por qué la tienen abierta? Pues porque la leche materna contiene una cantidad de anticuerpos impresionantes que son macroglobulinas y necesitan un espacio para poder pasar. Luego se va cerrando poquito a poco. Y la flora intestinal va cambiando con la edad también. No, empieza, digamos, en un proceso, como te comenté antes. Empieza a romper la pared porque le diste el primer golpe y se hizo la primera grieta, y sobre una pared que ya tiene la grieta es mucho más fácil que vaya siendo una grieta cada vez más grande. Como lo difícil es identificar al principio el primer síntoma, si encima ha sido un síntoma extradigestivo, pues se mantiene. Y difícil hacer el diagnóstico. Han habido incluso procesos que una asma y están corticoides, porque es como una alergia, que no terminas de identificar a qué, y realmente el tema es digestivo. Y el tema es una intolerancia, probablemente por una hiperpermeabilidad. El 70%. Y se mantiene, sí. Se automantiene el proceso. No. Mira, te voy a explicar una cosita. La primera función de la digestión es masticar bien. ¿Vale? Masticar bien.
Y la segunda llega en el estómago, donde tenemos el ácido clorhídrico que tiene un pH de 2, es decir, que tú metes tu dedo dentro de tu estómago y te quedas sin dedo. El ácido lo tenemos para cortar más aún las cosas. No es un problema de ácidos, porque si no, no existiría ya ni gluten, ni gliadina, ni nada de nada. Es un proceso, la digestión es un proceso bastante complicado y largo. No, mira, hay gente, el 70%... No, hay que alcalinizar el pH interno, pero no es tan fácil como decir, me tomo un poco de vinagre. Para alcalinizar... Hay que alcalinizar y es un conjunto de la macro y micronutrición. No es tan hay fácil. alimentos que alcalinizan y otros que acidifican. Por ejemplo, ¿cuál es el que en los productos lácteos produce más acidez? Pues es el queso. Y el que menos... la leche, pero simplemente porque está diluido. ¿Vale? Los alimentos que favorecen la acidez, básicamente los mismos que favorecen el omega 6 o elevado, las carnes, todo lo que es carne. Aquí no se come nada más que carne y es inflamatoria, es proinflamatorio, acidifica. etcétera. Y básicamente también poca sal en la alimentación, porque casi siempre está relación los alimentos que contienen sal con los alimentos que favorecen la basura. Hay alguien allí que ha levantado la mano 2 o 3 veces al final. Ah, perdona. España es el mayor productor en Europa de productos ecológicos, bios. ¿Y cuántos encuentras en las tiendas aquí? Está toda la exportación al centro de Europa o los países nórdicos. Tú vas a una tienda del centro de Europa y países nórdicos, es tan grande la parte bio como la otra parte. Todo no está tan legislado como se debería de ser, eso está claro, aunque ahí qué es un producto bio y qué no es un producto bio. Ahí la Unión Europea deben de poner las cosas bien claras, eso desde luego. Pero te voy a decir algo, tú puedes comprar un huevo bio, pero la gallina lo que anda comiendo es lo mismo que come la gallina no bio. Con lo cual el huevo sigue siendo lo mismo y no es un huevo omega 3. Entonces sigues comiéndote un huevo con el ácido graso que tú no querías, de acuerdo que es bio, pero no comen, por ejemplo, lino. Sería tan fácil como han hecho los finlandeses modificar el grano que le dan a las gallinas y todos estaríamos comiendo huevos omega 3. Ahora tú desmontas cómo está la industria y cambia todo el trigo o todo el maíz por lino, que es incluso más barato. Eso lo ha hecho Finlandia. Aquí no va a pasar mañana. Entonces, bio no significa que la calidad del alimento es la que tú quieres que sea. Pero es que lo que hay que modificar son los contenidos de los alimentos. La legislación no está clara. Eso el que ponga bio no quiere decir que tenga la calidad que necesitas que tenga. En Francia, por dar un ejemplo, en carnes bio, es lo que le llaman en francés la filière bleu, blanc, rouge, los colores de la bandera francesa. Los vacunos están comiendo pastos con lino, con lo cual incluso la carne omega 3 contiene omega 3, no es tan mala como la otra. Y a esos vacunos no les dan antibióticos ni hormonas, por mucho que digan que nos les dan, muchos conozco que les dan hormonas, ¿de acuerdo? Pero eso ya es otro tema. Bueno, hay una cierta parte de verdad en la fermentación y en lo que va a favorecer lo que te expliqué antes. Se interfiere en la absorción de algunas cosas y neutraliza ciertas cosas. Y es verdad que te comes, por ejemplo, una naranja después de la comida y seguramente lo que va a hacer mucho más rápido el paso por el estómago, porque vas a abrir mucho más el píloro y vas a abrir el final del duodeno. Es verdad que fermentas un poco más y es razonable separar y no comerte todo una cosa encima de la otra, pero no por nada, sino por el proceso de la propia digestión. En buenos momentos es a media mañana y de merienda, por ejemplo. Y porque algunas cosas te producen quelación o fermentación de otras. Si las separas mejor, Vamos a ver, cuando se hace un análisis de sangre, sea el que sea, y todo lo que es a nivel de perfil de ácidos grasos, pero vas a ver la diferencia en estos momentos. Para tener la dosis exacta de colesterol, de triglicéridos, HDL y LDL, tienes que hacer un ayuno de 12 horas. Fundamental, ¿vale? Para hacer este tipo de balance del perfil de los ácidos grasos es sobre las membranas de los ácidos grasos.
hasta el límite que podría deciros que no debes de estar en ayunas para hacer esto, no para medir tu colesterol, no confundamos. He dicho para hacer el perfil, porque no se modifica con la alimentación de hoy para mañana. Un glóbulo rojo vive alrededor de 120 días, donde se van renovando todos los días. Si tú has modificado tu alimentación, si se te han dado algunos complementos, los que sean a nivel de omega 3, no hablo de zinc ni de selenio, de omega 3, hazte una analítica 3 meses a 4 meses después y si la has hecho correctamente, las alteraciones que tenías las has corregido. Pero se deben de mantener con el tiempo, porque si tú dices paro y vuelvo a mi alimentación anterior, hazte una analítica 4 meses después y vuelves a estar en lo anterior, ¿vale? Cuando se dice que hay que modificar unas cosas, es modificar tu alimentación, como Dios manda. No es porque un día a la semana, que yo siempre digo, un día a la semana haz lo que te dé la gana, menos comer hamburguesas, por favor, ¿vale? Eso no. Pero haz un poco lo que te dé la gana, lo que te apetezca. No es porque un día a la semana no comas de una manera equilibrada. Y una cosa que insisto muchísimo, comer equilibrado y sano no significa comer aburrido, ¿eh? Tenemos una gran ventaja en España, que siempre insisto con mis compañeros franceses y belgas, franceses que dicen que tienen la mejor cocina, sin embargo los mejores cocineros del mundo están en España, la mayoría de ellos. He dicho que en la alimentación de España, de norte a sur y de este a oeste, tenemos tantos platos tan sanos que nos hemos olvidado progresivamente de ellos. Cuando yo cojo aquí y cojo la región de Murcia, yo soy mitad norte, unas faves con almejas, extraordinario. Aquí un arroz con habichuelas, un arroz con verduras, una olla gitana, que yo cuando llegué aquí a Murcia me decían olla gitana, digo, ¿qué pasa? ¿Que son los gitanos los únicos que comen esto? Pues, la olla gitana. Por dar ejemplos sencillos, ¿ok? El pescado que hacemos a la sal, la cantidad de pescados que hacemos a la sal. Evitar de freír el pescado, ese es un gran consejo que os doy. Las anchoas, los boquerones. Congelarlos primero, ¿eh? Eso es el tema de la anasakis, ¿no? Pero quiero decir que tenemos tanta variedad en toda España que me da una pena de que los jóvenes españoles están creciendo y vamos a tener una tasa de obesidad infantil en España es la mayor de Europa, ¿eh? Es una pena. Eso nos va a llevar a un aumento de la diabetes de tipo 2 en unos años que está ya aumentando progresivamente de una manera extraordinaria. No nos olvidamos las frutas, las verduras, las hortalizas. Y si no reparaste tendrás que mantener, depende de cómo estuviera dañado. Si tú cuando haces la analítica vas a saber qué nivel de daño tiene. Es como si me dices, ¿qué cifra de colesterol tengo? Lo tengo alterado, vale, pero no es lo mismo que tengas 240 que tengas 380. En función del daño que tú hayas medido, podrás tener una orientación para saber si la reparación tendrá que ser 1 mes, 3 meses, 6 meses o te tienes que pasar 1 año. Claro, pero como ha dicho el doctor Galea, no se trata de que tú hagas 3 meses de dieta y luego vuelvas a hacer a lo loco lo que tú quieres. Sí, te explico. Dependiendo de la patología que tengas. Voy a coger un ejemplo. Estamos hablando de la celiaquía. Los celíacos tienen que hacer muchísimo más atención, porque ellos sí que tienen problemas si no hacen atención a su alimentación, de eliminar, que es lo básico. Fíjate, no tengo nada más, que es la macronutrición ahí, realmente, eliminar los alimentos con gluten. 70% de los celíacos no saben que son celíacos. Hay gente que se le diagnostica la celiaquía con 50 y tantos años. Tengo un amigo que se la ha diagnosticado ahora. Yo se lo comentaba, pero a mí esos análisis, yo no digo nada, yo no insisto. Vale. Luego le hacen algunas pruebas que demuestran que es celíaco. Pues tiene que hacer atención, eso es lo básico, y reparar. En la celiaquía podemos dar marcha atrás a todo. Hay otras patologías, por coger cosas más importantes, la enfermedad de Crohn. ¿Alguno ha oído hablar de la enfermedad de Crohn? Es una patología inflamatoria autoinmune del tubo digestivo que produce, entre otras cosas, alteraciones importantes de la flora intestinal y de la permeabilidad intestinal. Está claro que en esa persona hay que combinar ambos tratamientos. Hay que combinar los tratamientos, entre comillas, más clásicos e intentar
de corregir los déficits a nivel de alteraciones de la flora intestinal y tal. Y controlamos eso, por supuesto que lo controlamos. Y esa persona deberá hacer siempre atención, siempre, porque no se le va a marchar su enfermedad de Crohn. Va a tener momentos de estabilidad y va a tener momentos de brotes. Y va a tener otros momentos de tranquilidad. Y hay que intentar de mantenerlo bien. Y se pueden controlar mediante ciertos análisis, por supuesto. No es siempre hacer una colonoscopia, en este caso. Y el hecho de mejorar la situación de la flora intestinal y la permeabilidad intestinal hace que el especialista en vías digestivas va a reducir sus medicamentos clásicos, inmunosupresores, cortisol, o otros medicamentos. Entonces, en algunos casos sí que es importante. Cuando las alteraciones no son muy importantes, si hacemos y seguimos haciendo atención después a los consejos macronutricionales y hemos cambiado nuestros malos hábitos, pero si la persona sigue fumando, si la persona sigue en un ambiente de estrés continuo, está claro que sigue produciendo alteraciones en la famosa barrera que estaba explicando mi compañera, y no vamos a mejorar, vamos a mejorar temporalmente. Entonces, es un conjunto de cosas que hay que hacer. Y sí que ahí mejoramos muchísimo. Y que haya que hacer un control, igual que cuando vas con tu coche para que te dure mucho tiempo, pues te dicen cada 20.000 kilómetros hay que hacer una revisión, hazla, ¿eh? Lo mismo como si tienes aquí. una diabetes. Si tienes una diabetes, tú podrás tener una diabetes que la controles con dieta solo, con pastillas o que necesites insulina. Y en función de lo obediente que tú seas, tú no vas a curar la diabetes a lo mejor al 100%. A lo mejor la vas a... O has podido tener puntualmente una diabetes gestacional que has resuelto. Esto sería un poco así. O sea, tú has resuelto puntualmente si has tenido un proceso de una alteración de la flora y ha habido una rotura y una permeabilidad, y puede haber resuelto o no, y que siempre te mantenga en tener que estar pendiente del control más exhaustivo. Una manera de alterarlo todo es dando antibióticos. Doy antibióticos. Eres una persona donde tienes ya un problema digestivo y te dan antibióticos porque a veces hay que dar antibióticos. Yo no he dicho que no haya que dar antibióticos, se dan antibióticos. ¿Y qué hacen los antibióticos? Matar lo bueno y lo malo. Las bacterias que tenemos aquí dentro son las mismas que nos producen las otras patologías. Que sepas que tenemos todo el potencial en el tubo digestivo para matarnos. Y no nos mata. ¡Qué casualidad! Porque viven entre ellas en simbiosis. Cuando ya empieza una colonia a no hacer las cosas como demanda por problemas de alimentación, etcétera, 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 no vamos a volver a hacer la ponencia, pues eso va a favorecer que esa flora va a producir más, va a crecer de una manera que no es la correcta y crear problemas. Pues cuando hay un antibiótico mato todo. Pero hay hongos, que también tenemos hongos en el tubo digestivo y que están ahí sin crear problemas. Y va a favorecer la multiplicación de los hongos, que no deben. Cuando damos antibióticos, justo al terminar los antibióticos, probióticos durante 15 días, por lo menos. De hecho, en pediatría, cada vez más, todo lo que se está diciendo aquí se estaba diciendo ya hace 20 años, ¿eh? Y ya cada vez más en medicina clásica, oye, pues tómate esto, la ultralegura, porque te viene bien. ¿Vale? Yo no he dicho que no haya que hacerlo, por supuesto, pero son cosas que se están diciendo y que van introduciendo poquito a poco en la medicina dicho. ¿Vale? La primera fase produce radicales libres, hay que neutralizarlos básicamente con antioxidantes. La segunda fase es permitir la eliminación, y permitir la eliminación a través de los líquidos, es decir, que hemos convertido una sustancia que era, entre comillas, grasa, para que lo entiendas, y ya sabes que la grasa y el agua no se mezclan, ¿no? Y la vamos a transformar en algo que sea líquido, porque el líquido en el líquido se mezcla perfectamente. Pues en la última fase, en la fase 2 de detoxificación hepática, necesito aminoácidos, que es lo que se llama las reacciones de conjugación. Y si me hago una serie de desintoxicación solo con agua y frutas, no va a ser suficiente. Aunque existen algunas composiciones en algunas casas serias, bajo los consejos de los compañeros, para hacer un periodo de detoxificación hepática. ¿Vale? Por supuesto, yo no he dicho que no hay que comer cero carne. Yo no he dicho eso. Si la carne fuese una carne, como hemos comentado, biológica, ecológica, llámala como lo quieras, pues sí que te la aconsejo una vez por semana. Entre la carne roja y la carne blanca, cógete la carne blanca. Conejo, por ejemplo, pollo, pero el pollo de granja industrial no, el que
se cría al aire libre y que come vegetales y lombrices. Ese va a tener unos huevos fantásticos y una carne fantástica y va a estar corriendo por ahí, con la cual la carne va a ser buena. Y lino. Esa carne, esos huesos no tienen osteoporosis. Cógete un pollo de granja industrial y haces así con el muslo, ¡clac! Y el otro no. La carne roja, sí que hay estudios que demuestran que las personas que comen mucha carne roja tienen más problemas cardiovasculares y más problemas de cánceres, pero están en gran parte ligados a los famosos omega 6, el ácido araquidónico. El exceso, y es hiper complicado explicarlo, pero los procesos inflamatorios están ligados a todo lo que es inflamación, es decir, las infecciones, pero los cánceres, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, no he dicho que no hay que comer carne roja. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés.